santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Amen. Amén. Isaiah sees what heaven looks like. Isaías ve cómo se ve el cielo. He says that the angels around the throne of God, Él ve a los ángeles alrededor del trono de Dios. all day, every day, they cry the same song. Todo el día, en cada momento, clamaban esta canción And they cry, holy, holy, y holy. cantaban: santo, santo, santo. Why do they repeat themselves? ¿Por qué repetían ellos mismos? It is not because God is hard of hearing. No es porque Dios a lo mejor está sordo. It is not because the angels have a stutter. No es porque a lo mejor los ángeles tenían un tartamudeo. This was a way for them to emphasize the holiness of God. Era una forma de enfatizar la santidad de Dios. That in the Bible, one of the ways that they would emphasize something Que en la Biblia una forma de enfatizar algo is that they would repeat the word. es que lo repiten. You do the same thing with Que your repiten children. las palabras varias veces. Hacen lo mismo con sus hijos. If you ustedes. want your children to understand a command, Si quieres que tu hijo some sort of instruction, que obedezca una instrucción, then you have to sometimes repeat the command. debes de muchas veces repetir esa orden. And the more that you say it, the more important it is. Y las más veces que lo dices, lo más importante que es. So these angels, when they cry about the holiness of God, Entonces, cuando estos ángeles estaban clamando de la santidad de Dios, they are emphasizing how holy God is. enfatizaban qué tan santo era Dios. He is not merely holy, Estaban diciendo que es santo, but he is holy, holy, holy. pero era santo, santo, santo. And here Isaiah is ushered in this vision into the presence of Y God. aquí Isaías es como metido en esta visión entre la presencia de Dios. This is an awesome moment. Es un momento asombroso. God is seated on the throne. Dios está sentado en el trono. The angels are crying out this beautiful song. Los ángeles están clamando esta canción hermosa. And even as the angels cried, Y mientras los ángeles estaban cantando, it says that the whole doorposts and thresholds of heaven shook. dicen que el lugar empezó a temblar. Just when the angels sing about God, all of heaven begins to respond. Cuando los ángeles empezaron a cantar, los mismos cielos empezaron a clamar. Isaiah sees this. Isaías ve esto. And his immediate response, Y su respuesta inmediata fue: it may surprise you. que te sorprenda. Tal vez te está sorprendiendo. He says, woe to me. Dice: wow, I am ruined. estoy perdido. I am a man of unclean lips. Soy un hombre inmundo. I live among a people of unclean lips. Vivo alrededor de gente inmunda. And here in this moment, Y en este momento, this response from Isaiah is so interesting. esta respuesta de Isaías fue muy interesante. You know, many of us, when we think of the presence of God, Muchas veces nosotros cuando pensamos en la presencia de Dios, we think of it in terms that are close and enjoyable. pensamos que a lo mejor estamos cerca y lo disfrutamos. That we run to Jesus and He embraces Que us. caminamos hacia Jesús y Él nos abraza. We think of it, the presence of God, as something that is kind and fun. Entendemos que la presencia de Dios es algo dulce. And certainly there is a place for this. Y sí, es cierto, hay un lugar para esto. We see that when Jesus walked the earth, He was very approachable. Cuando Jesús caminaba en la tierra, Él era muy amigable. We know that when we get to heaven, we will be able to come and embrace Sabemos Jesus. que cuando lleguemos al cielo vamos a ser capaces de poder y llegar a abrazar a Jesús. But oftentimes we also misunderstand the holiness of God. Pero muchas veces también malentendemos la santidad de Dios. That what the Bible clearly shows us over and over again Que muchas veces la Biblia nos enseña muchas veces seguidas. is that while the presence of God is wonderful, Mientras la presencia de Dios es hermosa, asombrosa, it is also a terrifying and overwhelming thing. también a uno le da temor. I wonder if you've ever met somebody very important. Me pregunto si ustedes han conocido a alguien muy, muy importante. If you've ever had the chance to meet some important politician or dignitary, Si han tenido el tiempo a lo mejor de conocer a un político muy importante. you are
thinking about what you will say, Están pensando es qué voy a decir about how you will act. o cómo voy a actuar. A number of years ago, I was on a missions trip. Hace muchos años estaba en un viaje de misiones. I was leading a trip of young adults. Estaba liderando un viaje de adultos, de jóvenes adultos. We got onto the airplane, Y llegamos al avión and we were in Atlanta, Georgia. y estábamos en el aeropuerto de Atlanta, Georgia. This is the hometown of one of the former presidents of the United States. Y esta es la ciudad de uno de los expresidentes de los Estados Unidos. The president's name was Jimmy Carter. El presidente, su nombre era Jimmy Carter. He was president in the 1970s. Fue presidente en 1970, en esa época. And his hometown was Atlanta, Georgia. Y su ciudad natal era Atlanta, Georgia. While we are sitting on the plane before we have left the gate, Mientras estábamos sentados en la sala de espera, the pilot comes on the intercom and he says, estábamos ya en el avión, el piloto habla en el interfón "Ladies and gentlemen, we have a very special guest for you y today. habla y dice, damas y caballeros, tenemos una persona muy especial a bordo de este avión. President Jimmy Carter lives in the area El presidente Jimmy Carter vive a los alrededores and he wants to come on the plane and just greet you before you take off." y quiere subirse en este avión y quiere saludar a cada uno de ustedes. So here now come the former president of the United States onto our airplane. Entonces se subió el expresidente de Estados Unidos a nuestro avión And with him, all of his security guards. y con él todos sus guardaespaldas. These security guards were very intimidating people. Y los guardaespaldas eran muy intimidantes. They were big, strong, they wore sunglasses. Estaban grandotes, todos con saco, con lentes. And I was excited to be able to shake the hand of the Y yo president. estaba emocionado de poder saludar al expresidente. But then a thought occurred to me. Pero luego un pensamiento se me vino. I am responsible for these other young adults I'm bringing on the missions trip. Y yo soy responsable por todos estos jóvenes adultos que están aquí en este avión. Among those young adults was one young man named Matthew. Entre esos jóvenes había un joven que se llamaba Mateo. Matthew is the type of person who always says what he should not say. Mateo es de esas jóvenes que siempre dice lo que no debe de decir. He always does the wrong thing. Siempre hace la cosa incorrecta. He always gets himself into trouble. Siempre se mete en problemas. Do you know someone like this? ¿Conocen a alguien así? And I immediately thought about Matthew. Y luego se me vino a la mente Mateo. And I said, I knew I needed to say something to him. Y sabía que tenía que ir a hablar con él. So I turned around and I looked right at Matthew. Entonces me volteé y veo a Mateo. And I was very serious. Y me pongo muy serio. And I said, Matthew, Y le digo, Mateo, do not do anything. no hagas nada. Do not say anything. No digas nada. You know, he's the type of person, Él es del tipo de persona he would try to hug the president. que trataría de abrazar al And presidente. now the security guards will tackle him Y to the entonces los ground. guardaespaldas hubieran llegado y lo They hubieran take tirado. him to jail. Lo hubieran llevado a la cárcel. And now we have a big problem Y on our entonces hands. tenemos un problemón aquí. And so I told him, Entonces le dije, you are in the presence of someone very important. tú vas a estar en la presencia de alguien muy importante. So you must act a certain way, Entonces debes actuar de esta forma, in a much greater way. en una forma mejor. This is how Isaiah felt. Y ese es como Isaías He se sintió. steps into the presence of God. Cuando él entró en la presencia de Dios, And immediately he realizes I should not be here. inmediatamente se dio cuenta que no debería de haber estado ahí. He says, "Oh, cursed be me. Y dice, oh, ¿por qué? ¿Por qué? I am sinful. Si yo soy inmundo, My family is sinful." mi familia es inmunda. You see, God had not said anything about how Mira, sinful Isaiah Dios was. no le había dicho nada de lo inmundo que But Isaías the era. moment that Isaiah stepped into the presence of Almighty God, Pero el momento en que Isaías entró en la presencia de Dios, he immediately became aware of how he should not be there. inmediatamente se dio cuenta de que no debería de haber estado ahí. And this is the same thing we see over and over again in the Bible. Y eso muchas veces lo vemos muchas veces en la Biblia. That when people see God, they cannot handle it. Que cuando la gente ve a Dios, no lo pueden soportar. Hagar declared, Hagar, the concubine of Abraham. Agar también lo declaró. She says, "Have I really seen God and yet remain alive?"
he visto a Dios, porque he visto a Dios y sigo viva. After Jacob wrestled with God, Después de que Jacob peleó con Dios, he said, I have seen God face to face, yet my life is he visto a preserved. Dios cara a cara y sigo con vida. After Gideon had seen the Lord, Después de que Gideón vio a Dios, he says, help me, for I have seen the Lord face to face. dice, ayúdame porque he visto a Dios cara a cara. The father of Samson was visited by Jesus. El padre de Sansón fue visitado por Jesús And he says to his wife, we shall surely die, for we have seen y God. le dice a su esposa, deberíamos de estar muertos porque hemos visto a Dios. At various times, Moses met with the Lord on Mount Y hay Sinai. tiempos en que Moisés vio a Dios en el monte Sinaí, But God would only let him see his back. pero solo Dios dejó verle su espalda. For he says, if you see my face, you will surely die. Porque si tú ves mi cara, morirás. Over and over again in the Bible, Muchas y muchas veces en la Biblia, when individuals stand in the presence of God, cuando individuos se paran en la presencia de Dios, they immediately recognize their own sinfulness, inmediatamente saben que son inmundos. their own insufficiency. Inmediatamente reconocen su insuficiencia. And here is Isaiah Y aquí está Isaías experiencing the same thing. experimentando lo mismo. He says, I am cursed Dice, yo estoy maldecido because I am unclean, porque soy inmundo, because I have sin in my life. porque tengo pecado en mi vida. He says, I should not be here. No debería de estar aquí. I wonder if you've ever attended an event Me he preguntado si has ido a un evento where you were underdressed, cuando a lo mejor tú estabas mal vestido, that maybe you went to some sort of wedding, que a lo mejor fuiste a una boda, some special banquet, un banquete especial, and you walk in, y caminas hacia adentro everybody is dressed in fancy y clothes, todos están vestidos de lujo. and you look down at yourself, Y entonces tú te ves and you are just in a t-shirt and shorts, y estás en shorts y en una playera. and you immediately feel as though you should not be Y there, inmediatamente te sientes como no estás, deberías de haber estado ahí, that you did not dress the appropriate que way. no te vestiste correctamente. You feel awkward. Te sientes raro, You feel as though you are out of te place. sientes como si estás en el lugar In a incorrecto. much greater way, this is how Isaiah feels. En una forma así, es como Isaías se siente. I am a sinner. Yo soy un pecador, I should not be in the presence of no Almighty debería de God. estar en la presencia de Dios. I am not pure, No estoy puro, yet He is totally pure. pero Él es puro. I should not be here. No debería de estar aquí. He recognizes his own sinfulness. Reconoce su pecador, su forma pecadora. And yet in that moment, one of the angels flies to him. Y en ese momento un ángel vuela hacia ellos And it takes a live coal y trae un carbón al rojo vivo and it touches the mouth of Isaiah. y toca con el carbón la boca de Isaías And it says, now your sins have been washed away. y le dice, ahora tus pecados han sido lavados. This is representative of salvation. Este es un representante de la salvación. That the angel has removed the sin from Isaiah, Que el ángel ha quitado lo pecaminoso de Isaías so that he is now able to stand in the presence of para God. que él ahora pueda estar enfrente de la presencia de Dios. Now this would have been a painful process. Esto hubiera sido un proceso muy doloroso. To have a live coal touch and burn your skin. Tener un carbón al rojo vivo tocar tu piel. Yet this is what happens sometimes when you come to know Christ. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando tú llegas a conocer a Jesús. In order to come to Jesus, you have to have certain things burned off of you. Cuando llegas a la presencia de Jesús, se te tienen que quemar algunas cosas de tu vida. You have to give up something from your A lo mejor past. tienes que dejar algunas cosas de You tu pasado. go through the pain of withdrawals. Tienes que dejar el dolor. You cut off those unholy Tienes relationships. que cortar esas relaciones malas. But yet it is through that pain of repentance Pero es a través de ese dolor de arrepentimiento that your sin and your guilt is removed. que tu pecado y tu culpa es quitado. And only then are you able to be in the presence of Entonces Almighty ahí God. es cuando tú solo puedes estar en la presencia de Dios. Isaiah is not angry with this situation. Isaías no está enojado con esta In situación. fact, his next word is he volunteers saying, I will go and do whatever you say, Lord. De hecho, él dijo, yo, Señor, voy a ir y voy a hacer lo que tú quieras que yo haga. Some of you are here today Muchos de ustedes están aquí hoy and you have walked into the presence of God. y han
caminado hacia la presencia de Dios and you realize there is sin in your life, y se han dado cuenta que hay pecado en su vida, there are things that must change que hay muchas cosas que tienen que cambiar, in order for you to feel that you can stand in His presence. en orden de que sepan que pueden pararse en la presencia de Dios. The Lord is here today Dios está aquí hoy to forgive you of your sin, para perdonarte de tus pecados, to remove the guilt, para quitar toda to culpa, burn away the old way of para life, quemar todos tus caminos pasados, that you may stand in the presence of a holy God. para que tú te puedas parar en la presencia de Dios. Amen. Amén. There is another example of the presence of God. Hay otro ejemplo de la presencia de Dios. In Leviticus chapter 10, we read of this story. En Levítico 10 podemos leer esta historia. Aaron was designated as the priest of Israel. Aaron was designated as the priest of Aarón Israel. fue designado como el sacerdote de Israel. And his two oldest sons, Nadab and Abihu, now are going to be the ones in this story. Y sus dos hijos, Nadab y Abiú, van a ser mencionados en esta You historia. can read the first 3 verses. Ok, voy a leer. Es Levítico 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. This is a very sad story. Esta es una historia muy triste. It's a story that we do not talk about very often Es una historia de la cual no hablamos muchas veces, because it makes us uncomfortable. porque a veces nos siente incómodos. These two men had done something improper. Estos dos hombres han hecho algo, que no hicieron algo bueno. The Bible says they offered profane fire unto the Lord. Dice que ellos ofrecieron un fuego profano que no era bueno en la presencia de Dios. The Bible describes that what they were doing is something that was reserved for paganism. La Biblia dice que ellos trajeron algo que estaba reservado para gente pagana. It was a sinful action and it should not be done at anywhere close to the Era temple. una acción de pecado y no debería de haber sucedido cerca de la presencia de Dios. Yet they have brought their sinfulness right into the presence of God. En otras palabras, es que trajeron su forma pecadora en la presencia de Dios. And as this sinful event is taking place in God's presence, Y como esta acción de pecado tomó parte en la presencia de Dios, they were immediately killed on the spot. inmediatamente fueron muertos. This is a serious issue. Este es un problema muy serio. Now, some of you, we read this and we think this is cruel and unusual punishment. Muchos de nosotros leemos esto y dicen, no, esto es muy cruel. Does the punishment fit the crime? ¿Por qué castigaron esto si no hicieron ningún pecado? But I want you to see this is the result of the holiness of God. Pero quiero que vean que esto es el resultado de la santidad de Dios. In the presence of God, En la presencia de Dios you cannot bring in any sin. no pueden traer nada de pecado. There is no room for sin. No hay lugar para el pecado. For even the littlest amount of sin Porque aún lo pequeño del pecado is enough to ruin the entire es moment, suficiente para arruinar el momento the completo. entire presence. Toda la presencia. God is holy. Dios es santo. His presence must remain holy. Su presencia debe de seguir santa. Anything less than that makes it unholy. Mucho menos de eso se vuelve poco santo. I'll give you an example. Te voy a dar un ejemplo. A person is either holy or unholy. Una persona es santa o inmunda. Just as a husband is either faithful or unfaithful. Como un esposo es o fiel o es infiel. If I tell you Si te digo, I am mostly faithful to my wife, la mayor de las veces le soy fiel a mi esposa. I only have an affair 2 times a year, Solo tengo 2 amoríos al año. what would you say? ¿Qué dirían? You would say you are not faithful. Dirían, no, tú no eres fiel. In order for you to be considered faithful, Para que tú seas considerado fiel, you must never have an affair. nunca debes de tener un amorío. If you have any affair, now you are no longer considered Si faithful. tienes un amorío, ya no eres fiel. There is no 90% faithful. No hay nada de que eres 90% fiel. It is all or nothing.
es todo o nada. So this is the case with the presence of God. Entonces este es el caso en la presencia de Dios. And this is a big problem for any of us Y este es un problema para cualquiera de nosotros, because we are sinful. porque nosotros somos pecadores. This is why we need Jesus. Por eso es que necesitamos a Jesús. And it is also why we should feel a sense of terror regarding Y the por eso presence es que of God. también tenemos que sentir ese temor cuando entramos a la presencia de Dios. God was not acting unfairly to these two men. Dios no estaba actuando en injusticia con estos dos hombres. In fact, at various other points previous to this, De hecho, varias veces antes de este escenario, God had given the Israelites very clear commands Dios les había dado a los israelitas instrucciones precisas. that how they were to come into the presence of Cómo God. es que ellos deberían de haber entrado a la presencia de Dios. You must consecrate yourself. Deberían de consagrar sus vidas. You must prepare yourself. Deberían de preparar sus vidas. Moses was set up boundaries around the mountain of God. Moisés debió de haber puesto limitantes alrededor de la montaña de Dios. Because even if an animal were to touch the mountain where God was, Porque aún así, si un animal hubiera tocado esa montaña, it would kill the animal on the spot. hubiera matado a esos animales And inmediatamente. God warned the people, Y Dios fue precavido con ellos. do not come into my presence. Les advirtió, no vengan, no entren en mi presencia. If there is sin in your life, Si hay pecado en tu vida, only the priest can come. solo los sacerdotes pueden entrar. And only if they consecrate Y themselves, solo si se consagran. or else you will die. De otra forma, morirán. He had given them specific commands. Les dio instrucciones precisas. I remember once I was telling one of my sons, Yo me acuerdo decirle a uno de mis hijos, you see this hot stove? ¿ves esta estufa caliente? You do not put your hand on the stove. No pongas tu mano en esa parte caliente. If you put your hand on the stove, Si pones tu mano en la estufa, it will burn you. te va a quemar. Not because the stove hates you, No porque la estufa te odia, not because the stove does not like you. no porque la estufa no te quiere, It does not like you more or less than it likes me. no me quiere más, no te quiere más a ti o a mí. It is because it is a law. Es porque es una ley. You put your hand on the hot stove and it will burn you. Pones tu mano en la estufa y te va a quemar. No matter who you are. No importa quién eres. Well, one day my son, Entonces un día a mi hijo he had been warned many times, le habíamos dicho varias veces, but he did not obey. pero no obedeció. He put his hand on the stove, Puso su mano en la estufa. and immediately Inmediatamente the reflexive action is that he was burned. la acción fue que se quemó. I had warned him Yo le dije varias because veces I did not want him to be hurt. porque no quería que se lastimara. But when he disobeyed the commandment, Pero cuando desobedeció el mandamiento, he had no other option but to be burned. no tenía otra opción más que se quemara. You see, God had warned the people of Israel. Te digo, Dios le dijo al pueblo de He had Israel, warned Nadab and Abihu, les había avisado, do not come into my presence this way. no entren en mi presencia así. But not only had they not come in as a consecrated man, Pero tuvieron ese problema que no entraron nada más como hombres poco consagrados, but they brought in the sin of the world into that moment. pero trajeron el pecado del mundo en ese momento. And immediately the holiness of God killed them. Inmediatamente la santidad de Dios los mató. The holiness of God is something not with which to play. La santidad de Dios no es algo con lo que tú debas de jugar. It teaches us that the commands of God are to be obeyed. Nos enseñan que los mandamientos de Dios se tienen que obedecer. Not just because God wants them obeyed, No porque nada más Dios quiere que tú lo but obedezcas, because God does not want you to die. pero porque Dios no quiere que mueras. You see, there are many rules and laws within our world. Hay tantas reglas y leyes en nuestro mundo. Those laws are put there not just so you can have fun or not have fun. Esas leyes no están ahí nada más para que tengas diversión o no. They put there so that you will not die. Están ahí para que no mueras. As Christians, we are given many commandments. Como cristianos nos han dado varios mandamientos. Some people think, oh, we do not want to be a Christian because we do not want to follow the rules. Mucha gente aquí dice, yo por eso no quiero ser cristianos porque no quiero seguir las reglas. You Christians never get to have any fun. Ustedes cristianos nunca son divertidos. Well, anyone who speaks that way has not spent time with me. Cualquiera que habla, que dice eso, entonces no han I am pasado a tiempo con Christian and I Joshua. like to have fun. Yo soy cristiano y me gusta divertirme. But they misunderstand also what these rules' purpose is. Pero malinterpretan cuál es el propósito de estos mandamientos. It is not meant to make sure that you have fun or not. No están ahí para asegurarse que tienes diversión o It is no. to make sure that you stay right with God or not.
It is to make sure that you are Es para righteous. asegurarse que tú tienes rectitud con Dios. It is to make sure that you do not go into sin, which leads to death. Es para asegurarte que no entras en pecado, lo cual te va a llevar a la muerte. On that day, Nadab and Abihu learned a very important lesson. En ese momento ellos tenían que aprender un momento crucial. That you do not just play around with the holiness of Que God. tú no debes de jugar con la santidad de Dios. He is a holy God. Él es un Dios santo. And we must act in such a way that is representative of that. Y tenemos que actuar en una forma que eso lo representa. Now, some of you are here today. Muchos de ustedes están aquí. You say, Joshua, you have this story from Isaiah. Y dice, Joshua, tienes la historia de You have this Isaías. story from Leviticus. Y tienes la historia de Levítico. But that's not how God is any longer. Pero ya no es como Dios es ahora. Those are Old Testament Esas stories. son historias del Antiguo Testamento. And now we live in the New Covenant. Pero ahora vivimos en el Nuevo Pacto. Certainly what Jesus did Pero lo que Jesús dijo has given us access to God like those people did not have. nos ha dado acceso a la presencia de Dios como los otros no tenían. We are so grateful that we do not have to go through a priest in order to talk to God. Somos tan suertudos que no debemos de ir por un sacerdote para hablar con Dios. Instead, the Bible says there is one mediator between God and man. Y dice que solo hay un mediador entre el hombre y Dios. It is the man Christ Jesus. Y es el hombre de Jesús. You have a right to directly go into the throne room. Tienes el derecho de poder entrar directo al trono. But this does not eliminate God's holiness. Pero esto no elimina la santidad de Dios. Nor does it change how we should look at the presence of Ni God. cambia de cómo deberíamos de ver la presencia de Dios. In the New Testament, there are likewise similar En stories. el Nuevo Testamento hay historias muy similares. In one occasion, the king Herod stood up in front of the people. En una ocasión, el rey Herodes And they began to say of him, he is a God come in the flesh. le decían, el rey Herodes es un Dios hecho carne. And because he did not stop the people, Y porque él no paró a la gente, it says that on the spot he was killed. dice que en el momento inmediato él murió. The judgment of God El juzgar de Dios taking place immediately. pasó. You also have the story of Ananias and Sapphira Entonces también tienen la historia de Ananías. in Acts chapter 5. En Hechos 5 They lied to the Holy Spirit le mintieron al Espíritu Santo and immediately they e died. inmediatamente murieron. So we do not just see these sorts of stories in the Old Testament. Entonces no nada más vemos estas historias en el Antiguo We see them Testamento, also in the New. las vemos también en el Nuevo. And I want to show you the holiness of God in the person of Y Jesus. quiero mostrarte la santidad de Dios en la persona de Jesús. If you have your Bibles, let's go to Mark chapter 4. Si tienen sus Biblias, vamos a Marcos 4, por favor. Mark 4 verses 35 through 41. Marcos 4, 35 35 through 41. al 41, por You favor. can read it. Y lo vamos a leer. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba parado en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amen. Amén. Here Jesus is with the disciples in the boat. Aquí Jesús está con los discípulos en una barca And he is sleeping y está durmiendo. while this storm is raging around him. Mientras la tormenta está a todo lo que da alrededor de él. Many of the disciples were professional fishermen. Muchos de los discípulos eran pescadores profesionales. They were not unfamiliar with treacherous O waters. sea, estaban familiarizados y a lo mejor no eran, siempre estaban familiarizados aún con mareas altas. So this shows us just how bad the storm was. Entonces ahí nos dice qué tan fuerte era esa tempestad. And yet Jesus is sleeping. Y aún así Jesús está durmiendo. And they come and they wake him up. Entonces van rápidamente y lo despiertan. They say, Teacher, don't you care Le if we dicen, drown? Maestro, ¿qué no te importa que nos hundamos?
And Jesus gets up, Y Jesús se para y and dice, with a word, he rebukes the wind and calms the waves. y con una palabra dice que reprende al viento y calma al mar. It's a powerful story of the power of Jesus over Es una nature. historia poderosa del poder de Dios sobre la naturaleza. And of course, there's a great principle to take from Y this. claro, hay un principio que tenemos que tomar de esta historia. That while this massive storm was raging around Jesus, Que mientras esta tormenta majestuosa estaba alrededor de Jesús, the disciples need not fear. los discípulos deberían de no haber temido. For if Jesus is in your boat, you have nothing to worry Porque about. si Jesús está en tu barco, ¿qué te debe de dar miedo? You may find yourself in a situation Tú te puedes encontrar en una situación that is very difficult, que está muy difícil, that is causing you great stress and que anxiety. te está causando ansiedad y mucho estrés. But if Jesus is in your life, Pero si Jesús está en tu vida, you have nothing to worry no about. tienes nada que temer. For he can say to that Porque situation, Él le puede decir a esa situación, peace, be still. paz, calma. And immediately it will all Y change. inmediatamente eso va a cambiar. But for the purpose of our topic this morning, Pero con el propósito de este tema, I want to focus on what happens after Jesus is awake. quiero enfocarme qué es lo que pasa después de que despiertan a Jesús. The disciples wake Jesus, Los discípulos despiertan a and Jesús really they allege something horrible of Jesus. y entonces les dicen algo horrible a Jesús. They say, do you not care if we drown? ¿Qué no te importa que nos ahoguemos? They believe Jesus has the power to calm the storm. Ellos saben que a lo mejor Jesús tiene el poder de calmar But la maybe he tempestad, just doesn't want to. pero a lo mejor no quiere. Of course, nothing could be further from the truth. Pero a lo mejor no está lejos de la verdad. Yet Jesus' response is telling. Pero la respuesta de Jesús fue esta. He does not gently calm them down. Gentilmente no los va y los calma. Oh, I'm so sorry, you're so scared. Les dice, ay, estoy muy Everything- perdón, estás muy espantado. Everything will be okay, don't you worry. Todo va a estar muy bien, no te preocupes. Instead, he wakes up and he rebukes the wind and the Se waves. despierta inmediatamente, Then he turns calma el to his viento. disciples Y entonces después les dice a sus discípulos and he accuses them. y los acusa de esto. Why are you so afraid? ¿Por qué tienes tanto miedo? Do you still have no faith? Todavía no tienes fe. But I want you to see what happens Pero next. quiero que veas qué pasa después. The Bible then says, and the disciples were terrified. La Biblia después dice que los discípulos estaban aterrorizados. Now, I want to ask you, why are the disciples terrified? Te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué los discípulos estaban aterrorizados? You see, it would make sense if the disciples were terrified earlier in the story. Tiene sentido que a lo mejor los discípulos hubieran tenido mucho miedo antes en la tempestad. When the storm was raging all around them, Cuando la tempestad y la tormenta estaba alrededor de ellos and they were worried about their life. y estaban preocupados por su vida. It would be appropriate then to say the disciples were terrified. Ahí podrían haber estado seguro con miedo. But that is not what is happening. Pero eso no es lo que está pasando en la historia. At this point now, the storm has subsided. En este punto la tormenta se había calmado, había calma. Jesus has calmed the wind and the waves. Jesús había calmado el viento y el If mar. there was any moment to not be terrified, Si debería de haber un momento de no tener temor, this would have been the moment. ese hubiera sido el momento. And yet, they are terrified. Pero aún así la Biblia dice que los discípulos estaban Why are aterrorizados. they terrified? ¿Por qué tuvieron tanto miedo? They ask themselves, Se preguntan entre ellos mismos. who is this ¿Quién es este that even the wind and the waves obey? que aún el viento y las olas lo obedecen? They have just watched this man wake up from his nap and put all of the storm to bed. Acaban de ver a este hombre despertarse y poner calma inmediatamente, As if it was nothing, Jesus calmed the wind and the waves. como si nada hubiera pasado. What kind of man could do ¿Qué that? tipo de hombre es este? Of course, the answer is no mere man can do that. Y la respuesta es que no es cualquier hombre. And in that moment, they realized Y en ese momento ellos se dieron cuenta, we are not just in the boat with a teacher. no estamos nada más en el barco con un maestro. We are in the boat with Almighty God. Estamos en el barco con el Dios Todopoderoso. And the reality of being in the presence of God Y la realidad de estar en la presencia de Dios was more awesome than they could handle. era majestuosa de lo que pudieran aguantar y entender. They began to be terrified Entonces se aterrorizaron because they had seen just a glimpse of the holiness of God. porque pudieron ver un poco de la grandeza de Dios. That as they observed the power of Jesus, Como ellos observaron cómo se veía el poder de Dios, it occurred to them
Y se les ocurrió, we are not just in the presence of men. no solo estamos en la presencia de hombres, We are in the presence of God. estamos en la presencia de Dios. And it terrified them. Y los aterrorizó, For like Isaiah, como con Isaías. when you stand in the presence of God, Cuando te paras en la presencia de Dios, it is more than you can handle. es mucho más de lo que puedes aguantar. These are the disciples of Jesus. Estos son los discípulos de Jesús. They spend more time with him than anyone else. Pasaron más tiempo con Él que nadie más. They have a relationship with him. Tuvieron una relación con Él. And they hug him and they are friends with him. Lo abrazaban, eran sus amigos. But here in this moment they see a glimpse of his holiness. Pero este momento vieron un pequeño And they have trozo de su santidad. the same response as Isaiah. Y en esta tuvieron la misma respuesta que Isaías. They are possessed by this fear of the holy. Les llegó ese temor. I want you to know, friends, Te quiero decir, amigo, yes, Jesus loves you. sí, Jesús te ama. He calls you friend. Sí te llama amigo. He will gladly sleep in your boat with you. Él amablemente podría dormir contigo en el barco. But we must also not lose sight of the fact that he is holy. Pero no debemos de olvidarnos de que Él es santo, He is all powerful. que es todopoderoso, The creator of the universe. es el creador del universo. And he is not just holy. Y no nada más es santo. Holy, holy, holy. Santo, santo, santo. What kind of man is this? ¿Qué tipo de hombre es este? Even the wind and the waves obey Que aún him. el viento y las olas lo obedecen. Any sickness has to bow at Cualquier the feet of enfermedad debe rendirse ante Jesus. Él. No sin is more powerful than the blood Ningún of Jesus. pecado es más fuerte que la sangre No de Cristo. demon or devil of hell has Ningún any match demonio for ni el Jesus. diablo son mayores que To Jesús. be in the presence of a holy God Estar en la presencia del Dios is Todopoderoso a powerful thing, es una cosa an poderosa, awesome thing, es grandiosa, yet a terrifying thing. pero aterrorizante. In the modern Western church, En la iglesia ahora moderna, we are so infatuated with the closeness of God, enfatizamos mucho estar cerca de Dios, but we have often forgot his distance. pero muchas veces se nos ha olvidado la distancia. Yes, he is near to you, Sí, está cerca de ti, but he is also completely different than you. pero es muy diferente a ti. He is Almighty God. Él es el Dios Todopoderoso. He is wholly other than us, Es santo, better, greater, and purer than us. mejor, más grande, puro. And we are often told to love God, Y muchas veces nos dicen que amamos a Dios, but are we told to fear him? pero también nos han enseñado a temerle. We often refer to him as our friend, Muchas veces le decimos amigo, but do we refer to him also as our Lord? pero también le decimos Señor. People call him daddy, Muchos le dicen papá, but do they also call him holy? pero también le dicen santo. We should definitely approach his throne of grace with love and affection. Debemos de entrar al trono, sí, con amor y afección. Yes, he is the Father welcoming us with open arms. Él es el Padre que nos está invitando con brazos abiertos. But we should and also fall on our faces before him, Pero también deberíamos de caer en nuestras rodillas con nuestra cabeza abajo too awestruck to even gaze upon his beauty. para dejar de ver su grandeza. He is love, but he is also just. Él es amor, pero también es justo. He is kind, but he is also Él righteous. es amigable, pero también es recto. He is gracious, but he is also holy. Da gracia, pero también es completo. We must not forget the holiness of No God. debemos de olvidar la santidad de Dios. Our God is wonderful, Nuestro Dios es grandioso, but if we are not right with him, pero si no estamos bien con Él, we should fear him. deberíamos de tener temor. Even if we are right with him, Aún aunque estemos bien con we Él, should have a holy fear for him. debemos de tener ese temor santo. You see, it is only by the precious blood of Es Jesus solo por la preciosa sangre de Jesús that we can stand for even 1 second in God's que presence, podemos entrar a la presencia por un segundo de Dios, because he is so holy and we are not. porque Él es santo y nosotros no. But if you have received the blood of Jesus, Pero si tú has recibido la sangre de Jesús, if you have trusted in him as your Savior, si has confiado en Él como tu Señor then y the blood Salvador, of Jesus washes away all your entonces la sins. sangre de Jesús te lava y te limpia. You are no longer the sinful man or woman standing Entonces ya in no God's eres el hombre presence. pecador que entra a la presencia de Dios. You are his son and daughter, Eres su hijo y su hija, washed by the precious blood of lavados por la Jesus, preciosa sangre de Jesús, adopted into his family. adoptados en su familia. Yet let us not forget Y his que no se te holiness. olvide su santidad.
I close this morning with this scripture from Y Revelation. quiero cerrar esta historia con una historia en Apocalipsis. John the Beloved was the closest friend to Jesus. El discípulo Juan era el más cercano y amado de Jesús. Nobody knew Jesus better or was closer to Jesus than was John. Nadie más sabía a Jesús At y the lo end- conocía que como Juan. At the end of his life, John sees a vision of heaven, Al final de su vida, Juan ve una visión del cielo, similar to what Isaiah saw. similar a lo que Isaías vio. And I want you to see what John does when he steps in the presence of his Almighty God. Quiero que vean lo que hace Juan cuando él entra a la presencia del Dios Todopoderoso. Revelation chapter 1, verses 12 through 18. Apocalipsis 1, 12 al 18. You can read. Apocalipsis 1, del 12 al 18. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y él que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hallelujah. John steps in the presence of God Juan entra dentro de la presencia de Dios and he sees Jesus. y ve a Jesús. This is the one he was best friends with. Era la persona con la que era su mejor amigo. You'd think if anyone could just run up and hug Jesus, it would be John. ¿Qué crees? El único que pudo haber corrido a ir a abrazar a Jesús era Juan. But notice what John does. Pero mira lo que hace Juan. When I saw him, Cuando lo vi, I fell at his feet as though I was dead. caí a sus pies como si hubiera caído muerto. To be in the presence of God Estar en la presencia de Dios was so awesome to him. era tan majestuoso para él, And yet he also recognized, pero reconoció: I am in the presence of a holy God. yo estoy en la presencia del Dios Santo. And I must act appropriately. Tengo que actuar apropiadamente. I should not be here. No debo de estar aquí. And so I fall at his feet. Entonces caí muerto a sus pies. I bow before him. Me arrodillé ante él. This should be our response. Eso debería de ser nuestra respuesta. That to stand in the presence of God is almost too much. Que el estar parado en la presencia de Dios es mucho. That we must kneel before him. Que debemos de arrodillarnos. We must recognize the presence. Necesitamos reconocer la presencia de Dios. But look what Jesus says. Pero mira lo que dice It's Jesús. so beautiful. Es hermoso. The Bible says, La Biblia dice: do not be afraid, no temas, for I am the first and the last. porque yo soy el primero y I el am the último. living one. Yo soy el que vive. I was dead and now look. Estaba muerto y mírame ahora. I am alive forever and ever. Estoy vivo por siempre y para siempre. And I hold the keys of death and the Y grave. miren, aquí están las llaves. There is nothing you need to fear. No hay nada de lo que tengas que temer, For I have already conquered. porque yo lo he conquistado. We bow before him. Porque cuando nosotros nos arrodillemos And yet because of the blood of y Jesus, por la sangre de Jesús, he lifts us up, Él nos levanta embraces us, y nos abraza welcomes us y nos da la bienvenida as his family. como su familia. This morning, Esta mañana I want us to acknowledge the holiness of God. quiero que reconozcamos la santidad de Dios, To have a appropriate fear for Almighty que God. tengamos un temor correcto para Él. That says we want to do everything we can to serve him. Que digas que tenemos que hacer lo correcto para servirle, Everything we can to love him. todo lo que podamos para amarle, To walk
walk away from sin caminar, alejarte del pecado and walk in the way of righteousness. y caminar en los modos correctos. And I felt as the Lord was telling me about this morning, Y yo sentí que Dios me estaba hablando esta mañana. it's time for this church Es tiempo para esta iglesia, to have this moment in His presence, para tener este momento en su presencia, to recognize the holiness of God. reconocer la presencia de Dios. This moment, Este momento, God is here with us. Dios está aquí. Holy God is here with us. Santo Dios. He can forgive every sin. Él puede perdonar cualquier He pecado, can heal every disease. puede sanar cualquier He enfermedad, can calm every fear. puede calmar cualquier miedo, He can stop every storm. puede parar cualquier tempestad, He can meet every need. puede llegar a cualquier necesidad. But all too often when we come to Jesus, Pero muchas veces cuando venimos a Jesús, we come for Him to do these things for us. venimos a Él para que Él haga estas cosas por nosotros. But right now this morning, Pero esta mañana I don't want us to ask Him for these things. no quiero que le pidamos estas cosas. I want you to just focus on Him and worship Him for who He is. Solo quiero que se enfoquen en su santidad, We en do not quién es just Él. come to Jesus for what we can get, No venimos a Jesús por lo que nos puede dar, but just to spend time in His presence. pero solo para pasar tiempo en su presencia. And so we're going to praise and worship. Así que vamos a alabar a Dios. And I want you to sense the holiness of this moment. Y quiero que se enfoquen en la santidad de este momento. That the presence of God is here. Que la presencia de Dios está aquí And He is worthy of our worship. y que es digno de nuestra alabanza. That we would feel the way Isaiah felt. Que sintamos de la forma que Isaías sintió. We would respond the way that John Que responded. respondamos de la forma en que Juan respondió. That we would give Him our affection, our love. Que podamos dar nuestra atención, nuestro amor, nuestra afección. That we do not just come to Him for what He can give us, Que no nada más vengamos a Él por lo que Él nos puede dar, but He is worthy of our worship pero Él es digno de nuestra alabanza just for who He is. por quién es Él. Will you stand up on your feet? ¿Se pueden parar, por favor? And I want us to fix our attention on Jesus. Quiero que se enfoquen su atención en Jesús. I want you to take the next few minutes Quiero que tomen los siguientes minutos and I want you to honor Him, y quiero que le honren. worship Him. Alábenle. You are in the presence of Almighty God. Ustedes están en la presencia de Dios. Let us acknowledge the holiness of God. Démosle la bienvenida a la presencia de Dios. Let us worship Him for who He is and what He has done. Adorémosle por quién es Él. When you read the Bible, Cuando lees la Biblia, you read the Psalms, ves los salmos, you'll see psalm after psalm. ves salmo tras salmo. It is not David asking for this or that, No es David pidiendo por esto y but por it lo is otro. simply worshiping God Es simple Él en pureza for alabando, who He is, diciéndole: Dios, for tú what He has eres done. que lo que has hecho en mi vida. We were dead Estábamos muertos, and now we are alive. pero ahora estamos vivos. We were lost Estábamos perdidos, and now we are found. pero ahora estamos We were encontrados. far from God. Estábamos lejos de We were Dios, His enemy. éramos sus Yet enemigos, He has brought us in pero nos ha traído as His own children. como sus hijos. He has forgiven our sins, Nos ha perdonado nuestros pecados, cleansed our unrighteousness, nos ha traído en rectitud, healed our bodies, ha sanado nuestros cuerpos, delivered us. nos ha liberado. He is worthy of our praise. Es digno de nuestra alabanza y nuestra He is a adoración. holy, holy God. Él es un Dios santo, santo, santo. And so take this moment, Nos tomemos este tiempo just lift your hands, para que levanten sus manos worship and honor the God y you serve. alábenle al Dios que todo es digno. We cry out holy. Y digámosle: Santo We join with Dios, all of heaven, con gozo, with únanse al all the cielo, angels, y con todos los ángeles, crying this song unto the Lord. diciéndole: Santo Señor. Just lift your hands and lift your hearts Levanten unto sus heaven. manos, abran su corazón, Give God the worship He is worthy denle a of. Dios su lugar. There is no one like Jesus. No hay nadie como Jesús.